Luché en Nueva Guinea durante la Segunda Guerra Mundial. La jungla esconde un horror ancestral que nunca debería ser molestado. Hola, me llamo Daniel Campbell, y dentro de 3 días cumplo 73 años, el 4 de octubre de 1993. Mis 2 hijas, sus maridos y sus hijos vendrán a celebrarlo. Me alegra que mi vida haya sido tan maravillosa. Desde principios de 1946, trabajé como gerente exitoso en un puerto pesquero de Perth, la ciudad costera más grande de Australia Occidental. Trabajé allí hasta mi jubilación, el 5 de octubre de 1987. Ahora bien, uno podría pensar que un cumpleaños es uno de los mejores días del año, ¿verdad? Bueno, en cierto modo es cierto. O sea, me alegra que mi familia venga de visita y que lo estemos pasando genial juntos. Siempre sonrío cuando veo a mis 5 nietos jugando juntos, mientras los adultos, incluyendo a mis 2 hijas, hablamos de cosas de adultos. Pero a pesar de toda la diversión que estoy teniendo con mi familia en mi cumpleaños, cuando estoy solo, incluso si es solo para aliviarme, no puedo dejar de pensar en mi cumpleaños número 23 en 1943, porque un día después de ese cumpleaños, fui testigo de algo que permanecerá conmigo por el resto de mi vida, y tal vez incluso en el más allá, cuando mi alma abandone este mundo. Debo empezar desde el principio, pues esta es mi historia, la del día después de cumplir 23 años. Tras el inesperado ataque a Pearl Harbor, el ejército japonés irrumpió en el sudeste asiático. Se apoderó de toda Malasia, Singapur, la mayor parte de Birmania, Filipinas, las Indias Orientales Neerlandesas, actual Indonesia, numerosas islas menores del Océano Pacífico y también la mitad norte de la isla de Nueva Guinea. Su armada se apoderó de la mayor parte de los mares circundantes de estos territorios conquistados, amenazando la costa norte de Australia. Lo único que impidió a los japoneses lanzar una invasión aérea o naval del norte de Australia fue el hecho de que el ejército australiano todavía estaba luchando encarnizadamente en la mitad sur de Nueva Guinea, donde los japoneses tienen dificultades para moverse a través de las tierras altas de Nueva Guinea y las selvas que las cubren. Ya estaba en el ejército australiano desde 1939, pero siempre había estado destinado en la costa norte de Australia para protegerla de una posible invasión japonesa. Pero en marzo de 1943 me trasladaron al frente en Nueva Guinea, junto con muchos otros soldados australianos. No me gustó el traslado, no por tener que luchar contra los japoneses, sino por el entorno en el que me metieron. El paisaje de Nueva Guinea estaba cubierto en su mayor parte por densas selvas, lo que dificultaba el desplazamiento. Además, hacía mucho calor y humedad, lo que provocó que mi ametralladora Owen se atascara en muchas ocasiones. Además, estaba la fauna peligrosa, como los mosquitos que causan enfermedades, las numerosas pequeñas serpientes venenosas que se te acercan cuando menos te lo esperas. E incluso, algunos soldados desafortunados fueron sorprendentemente atrapados por cocodrilos de agua salada. Durante los primeros meses que estuve en Nueva Guinea, nunca me picó ningún mosquito, serpiente, ni siquiera un cocodrilo. Lo mismo les ocurrió a algunos de mis compañeros del pelotón en el que estuve destinado. A quienes mejor conocía eran Steve, Oliver, Lucas y Jack. Steve era de los que ayudaban a quienes lo necesitaban, pero se distraía fácilmente al ver todo tipo de animales salvajes. Es un auténtico fanático de la naturaleza y quiere ser zoólogo algún día. Oliver es mi más cercano. Es valiente, inquietante y está dispuesto a arriesgar su vida por sus compañeros. Él y yo ya éramos grandes amigos una semana después de nuestro destino en Nueva Guinea. Lucas puede ser un excelente tirador con un francotirador, pero es una persona bastante ingenua y tímida, que rara vez interactúa con sus compañeros soldados. Y luego está Jack. Puede que tenga un grupo personal de amigos, a quienes considero más bien sus lacayos. Jack es el tipo que presume de sí mismo todo el tiempo y de lo valiente y fuerte que es. Es un verdadero incordio. Aún así, todo el pelotón está unido por nuestro comandante John Evans, quien lo lidera con un liderazgo honesto pero a la vez férreo. El 30 de junio de 1943, los aliados lanzaron la Operación Cartwheel,
con el objetivo final de neutralizar la importante base japonesa de Rabaul, en la isla de Nueva Bretaña. Para ello, los aliados debían asegurar tanto la isla como las islas circundantes. La mejor manera de entrar en Nueva Bretaña era a través de la costa más cercana de Nueva Guinea, que estaba bajo control japonés. En las primeras etapas de la operación, no se lograron avances significativos en Nueva Guinea continental. Sin embargo, tras los exitosos bombardeos aliados sobre numerosas posiciones japonesas, avanzamos hacia el norte, aunque no fue fácil debido a la densa selva. Nuestro principal objetivo era tomar la cordillera de Finisterre. A principios de octubre de 1943, hicimos algunos avances en las densas selvas del este de Nueva Guinea a medida que avanzábamos hacia el norte. Ese avance coincidió con mi 23º cumpleaños. El día antes de que casi muera, no por culpa de los japoneses, sino de un antiguo horror indígena. 4 de octubre de 1943, 7 de la mañana, este de Nueva Guinea. Uno pensaría que un hombre que cumple 23 años al menos recibiría un desayuno decente. En cambio, yo estaba medio en cuclillas bajo un dosel que goteaba, masticando una galleta dura que sabía a huevos de termita, mientras Lucas intentaba sacar sus botas de un charco de barro que se le había pegado como si tuviera hambre. Una fina capa de niebla se aferraba al suelo de la selva, con zarcillos enroscándose alrededor de raíces y cañones de armas como dedos fantasmales. El aire olía a corteza húmeda, sudor y algo ligeramente metálico, tal vez sangre, tal vez óxido. «Feliz cumpleaños, amigo», dijo Oliver en voz baja, lanzándome una pequeña taza de hojalata abollada. «No se lo digas al comandante». Metió la mano en su mochila y sacó una botellita de whisky, no más grande que mi pulgar, envuelta en tela. Parpadeé. «¿De dónde demonios has sacado esto?» Esbozó una sonrisa torcida. «Digamos que tengo amigos en lugares bajos y con mucha gente alcohólica». Miré a mi alrededor. Steve estaba agachado cerca, dibujando algo en la tierra con un palo, probablemente una huella de animal, ya que lo conocía. Lucas por fin había liberado sus botas y ahora estaba sentado en un árbol caído, intentando secarse los calcetines con una cerilla. Y Jack. «Oye, cumpleañero», gritó Jack desde atrás, abriéndose paso entre la maleza como si anunciara un desfile. «He oído que hoy cumples 23. ¡Qué carne de sushi tan buena, amigo! Quizá los japoneses te preparen su festín de cumpleaños. Quedarás genial con wasabi y cobardía». Steve gimió. «Jack, por una vez, ¿podrías hacerlo?» «Solo digo», continuó Jack sonriendo, «que si te encuentran en la jungla, probablemente te pondrán en un plato de bambú y darán por terminado el asunto». Todos rieron entre dientes. Incluso yo sonreí con suficiencia. Era el estilo de Jack, molesto, ruidoso, pero a veces divertido en la oscuridad. El comandante Evans pasó marchando un momento después, ladrando suavemente. «Dejen de hacer ruido. Salimos en 5 minutos. Manténganse alerta». No discutimos. El comandante Evans era de esos líderes que no necesitaban gritar mucho, porque cuando lo hacían, todo se quedaba en silencio. En ese momento, juro que incluso la selva se quedó en silencio para él. Comenzamos a marchar hacia el norte. Kale Patumani Padinaindinimiram. Cuanto más avanzábamos, más cambiaba la selva. El canto de los pájaros se hizo escaso. Incluso Steve lo notó, deteniéndose de vez en cuando para mirar hacia arriba, confundido. «Debería haber más charla ahí arriba», me susurró. «Este lugar está demasiado tranquilo». Tenía razón. Ni loros, ni monos. Solo el pesado ruido de las botas en el barro y el crujido de los helechos rozándonos brazos y piernas. No habíamos visto ni una sola señal de presencia japonesa en toda la mañana. Ni cables trampa, ni disparos, ni huellas. Esto era extraño, casi demasiado extraño. Lucas susurró. «¿Crees que estamos solos aquí?» «En esta jungla no se está solo», murmuró Steve. «Hay demasiadas miradas». No era paranoia, era experiencia. La guerra en la jungla nos había enseñado a tratar cada sombra como si empuñara un rifle. Pero esto era diferente. Parecía que las sombras observaban no con armas, sino con algo más antiguo, más hambriento.
Egbachgar Tisminer Doper. Paramos a beber agua en un río angosto que no aparecía en nuestro mapa. Sin nombre, sin marcas. Solo una franja ondulada de agua verdosa que serpenteaba entre la maleza. Su superficie apenas ondulaba, como si también contuviera la respiración. Fue entonces cuando Steve lo dijo otra vez en voz baja. «Algo anda mal con este río». «Quizás sea el olor a ranas hervidas», murmuró Jack, apoyándose en su rifle. «No te lo bebas», dijo Lucas con ansiedad. «¿En serio?» El comandante Evans nos ordenó rellenar nuestras cantimploras con las reservas y descansar 15 minutos antes de seguir adelante. La selva se aclaró un poco aquí, un consuelo engañoso. Los árboles se alzaban más altos, con sus raíces retorciéndose como dedos esqueléticos. Y la luz que se filtraba a través del dosel tenía un extraño tinte verde, como vitrales hechos de algas. Oliver se sentó a mi lado y se apoyó sobre sus codos. «Es extraño, ¿no?», dijo. «¿Qué es?», pregunté. Señaló hacia el río. «No hay peces, ni libélulas, ni siquiera ranas croando. Cuando el agua está tan quieta en la selva, suele oírse algo vivo. Esto es como si la muerte misma hubiera meado aquí y hubiera arrasado con todo». «Gráfico», dije con una risa burlona. Pero volví a mirar. Tenía razón. El río no solo estaba tranquilo, estaba vacío, como si algo hubiera ahuyentado a la naturaleza. El comandante Evans nos ordenó subir nuevamente. «Sigamos adelante. Estamos a 6 clics del siguiente punto de control». 3:45 p.m. Marchamos por la orilla del río durante otra hora antes de virar hacia el oeste, adentrándonos en una selva más densa. Cuanto más avanzábamos, más denso se volvía el follaje. Las enredaderas se enroscaban alrededor de los troncos como venas. Los insectos zumbaban cerca de nuestras caras, pero nunca se posaban. No habíamos oído un pájaro desde el mediodía. Steve me murmuró otra vez. «Esto está mal, la jungla está enferma». Se detuvo y se agachó cerca de la raíz de un árbol, inspeccionando algo. Me acerqué. «¿Qué son?» «Huesos». Entrecerré los ojos. Enterrada a medias en el barro estaba la mandíbula inferior de algún animal, quizás un cerdo, quizás no, descarnada, con los dientes aún afilados. Pero lo más extraño eran las marcas negras de quemaduras en el hueso. No eran marcas de quemaduras, más bien parecían podredumbre, de esas que se ven en algo muerto y sumergido durante mucho tiempo. «¿Deberíamos reportarlo?», negó con la cabeza. «Hay más por delante, lo presento». Y tenía razón. 100 metros después, empezamos a ver más. Cajas torácicas enterradas en las raíces, espinas rotas como ramitas, cadáveres de animales medio masticados colgando de los árboles, intactos por los insectos. Lucas, por una vez, rompió su silencio. «Esto no es un campo de batalla». Todos nos giramos hacia Lucas. «Es un lugar de alimentación», dijo en un tono muy ansioso. Nadie rió, incluso Jack se quedó callado. 8:15 p.m. El comandante Evans nos ordenó acampar temprano. Algo en el terreno nos frenaba, pero sospeché que él también lo notaba, el cambio de aire. Armamos tiendas y nos sentamos en silencio, bebiendo de nuestras cantimploras y puliendo nuestras armas en un silencio que parecía esperar una tormenta. El río no estaba lejos, lo oíamos gorgotear, pero, de alguna manera, lo sentíamos más cerca que antes, como si nos hubiera seguido. Jack intentó hacer un chiste, algo sobre lo raro que era mirarlo, pero nadie se rió. Nos quedamos mirando el follaje, oyendo susurros lejanos. Quizá agua, quizá no. Y cuando cayó la noche, lo vimos. Orbes verdes, mirando, esperando. «Esas cosas verdes», susurró Lucas. «Las viste, ¿verdad?» «Ojos», dijo Oliver. «Tenía que serlo». Jack negó con la cabeza, frotándose las sienes. «Podrían ser bichos fosforescentes. Algunos de esos cabrones brillan como linternas». Oliver respondió en voz baja y tensa. «Entonces, ¿por qué nos miraban fijamente como cuando llegamos?» Nadie tenía una respuesta. El comandante Evans llegó momentos después, con el rifle cruzado sobre el pecho. «Descansa un poco», dijo. «Saldremos al amanecer». Pero el perímetro...
comenzó Steve. Ya está listo, y nada vivo lo atravesará, respondió el comandante Evans. Claro, murmuró Jack. Pero ¿qué pasa con algo que no está vivo? El comandante Evans lo miró fijamente. Entonces, morirá otra vez. Se alejó, pero el silencio que dejó atrás era denso, denso como el aire antes del monzón. Oliver me dio un golpecito en el hombro mientras bajé la cabeza. Quise decir lo que dije antes, susurró. ¿Acerca de? Algo anda mal con el río, no deberíamos estar cerca. Sí, también lo sentía, no estuve en desacuerdo. 4 de octubre, 23:47 horas. Me desperté ahogándome con el aire. La humedad era brutal, me envolvía la garganta como un trapo mojado. Tenía la piel empapada, pero no era solo sudor. Olía a agua estancada, a hojas podridas, a algo cobrizo, como a sangre vieja. Entonces lo escuché, chapoteo. Ni siquiera estaba lloviendo. Me di la vuelta lentamente y miré más allá de la solapa de la tienda. Y fue entonces cuando los volví a ver. 3 destellos verdes flotando sobre el río, pero ahora estaban más cerca. Se movieron, lenta y deliberadamente, hacia el borde del campamento. No eran luciérnagas, no eran reflejos, eran ojos, grandes, demasiado altos para un animal normal, y parpadeaban, lentamente. Unos se cerraron mientras los otros 2 permanecían fijos en el campamento como depredadores en la oscuridad. Apreté mi pistola a Owen e intenté hablar, pero tenía la garganta seca. Era como si el miedo me hubiera deshidratado el alma. Luego vino el sonido. Un siseo bajo y gorgoteante. Sonaba como agua hirviendo forzada a través de una garganta demasiado ancha y profunda para ser humana. Algo en ese sonido me revolvió el estómago. Era inteligente, calculador, antiguo, y juro por Dios que uno de los pares de ojos se movió y se fijó en mí. Fue entonces cuando comenzaron los gritos a las 12 de la noche del 5 de octubre de 1943. El grito provenía del otro extremo del perímetro. A uno de los soldados rasgados, Jennings, se le rasgó la tienda como si fuera papel. Lo que quedaba de su cuerpo era arrastrado por el barro por algo que no podíamos ver, no del todo. Solo formas, ondulando, moviéndose, grandes. Más grande que cualquier cocodrilo que haya visto, más grande que un camión. Se desató el infierno. Los hombres salieron corriendo de sus tiendas. Las balas atravesaron los árboles. La selva centelleó con disparos de boca. Steve gritó órdenes. El comandante Evans rugía como un león. Lucas ya estaba encaramado en una roca, disparando en la oscuridad. Pero no cayó nada, no sangró nada. Corrí con Oliver hacia el perímetro, tratando de darle sentido al caos, hasta que volví a ver el río. Algo estaba surgiendo de allí. 3 serpientes, cada uno más ancho que un tanque, cubierto de brillantes escamas de color verde negruzco que brillaban de forma antinatural bajo la luz de la luna. Sus ojos eran los mismos orbes brillantes que habíamos visto, ahora inconfundiblemente unidos a enormes y horripilantes cabezas con forma de anguilas y dragones retorcidos. Sus bocas se abrían como trampas invertidas, revelando capa tras capa de dientes curvados hacia adentro, diseñados no para desgarrar, sino para arrastrar a la presa. Uno de ellos se abalanzó sobre mí, boquiabierto, y vi al soldado Balding desaparecer dentro sin gritar. Solo un crujido húmedo y desapareció. «¡Retrocedan! ¡Retrocedan!», gritó el comandante Evans, vaciando su rifle en uno de ellos. Pero las balas apenas le hicieron mella en las escamas. Se estremeció, molesto, pero no herido. Jack pasó corriendo junto a mí, gritando, «¡Esto no es real! ¡Esto no es real!». Pero no terminó. Otra serpiente agitó la cola como una bola de demolición, lanzándolo por los aires contra un árbol. Oí el crujido de huesos. No se levantó. Oliver me agarró el brazo. «¡Tenemos que mudarnos!», gritó Oliver. «No puedo dejarlos», grité. «Todos moriremos aquí si nos quedamos», protestó Oliver. Otro soldado fue atrapado en medio de la carrera, enrollado por un cuello serpenteante, y se estrelló contra la tierra con tanta fuerza que su casco se partió.
Steve seguía disparando, con el rostro pálido pero firme, gritando a los hombres que se retiraran a los árboles. Y entonces ocurrió algo realmente antinatural. El río mismo se movió, se levantó, no como una inundación, sino como si algo debajo se moviera. Toda la superficie del agua se deformó y se abultó como si las serpientes fueran solo extensiones de algo mucho más grande que dormía debajo. Algo que despertaba. La voz de Steve se quebró. «Ve, ve, ve». A eso de las 12:20 de la noche, huimos. Las ramas nos desgarraban la piel. Las raíces nos hacían tropezar. Podía oír a los soldados gritando detrás de nosotros. Uno a uno. Los sonidos se fueron apagando. Me giré para mirar, solo una vez, y vi al comandante Evans, de pie al borde de la selva, disparando su pistola al río mientras la última de las 3 serpientes se abalanzaba sobre él. Sus últimas palabras, ahogadas por un siseo, fueron una maldición que jamás olvidaré. Luego se fue. Seguimos corriendo. Oliver, Lucas, Steve y yo, hasta que los disparos se apagaron tras nosotros, hasta que los silbidos y las salpicaduras se convirtieron en susurros, hasta que la jungla pareció tranquila otra vez, demasiado silencioso. Nos desplomamos junto a un árbol cubierto de musgo, jadeando, sangrando, temblando. Lucas sollozaba, Steve miraba a la nada y Oliver se agarraba el costado. La sangre corría entre sus dedos. No podemos quedarnos aquí», susurró. Y estuve de acuerdo, pero estaba demasiado débil para moverme. No sé cuánto tiempo estuvimos sentados junto a ese viejo árbol retorcido. ¿Segundos? ¿Minutos quizá? La jungla no solo nos envolvió, sino que nos tragó. Los árboles se espesaban de forma antinatural, con las ramas anudándose en lo alto, formando un dosel asfixiante que ocultaba la luz de la luna. Nuestra única iluminación provenía del tenue resplandor anaranjado de las tiendas en llamas a nuestras espaldas y del brillo del sudor en las espaldas de los demás, mientras avanzábamos entre las enredaderas y el barro. Detrás de nosotros, el río gritaba. No era humano en absoluto, sino un estruendo atronador mientras esas cosas se adentraban en la tierra. Sonaba como si una presa se hubiera roto y el agua misma tuviera garras. Cada pocos segundos oía algo crujir, no una rama ni un árbol, sino algo más, sólido, como huesos. «Tenemos que frenarlos», siseó Steve, apenas manteniendo el ritmo. Su uniforme estaba roto. Una rama le había abierto un corte en el bíceps y aún agarraba el rifle como si significara algo. «No hay tiempo», jadeó Lucas. Ya jadeaba, tropezando de vez en cuando, con los ojos abiertos y temblorosos. Están... Sigue adelante», grité. Corríamos como animales, encorvados, tropezando, abriéndonos paso a zarpazos. El barro se nos pegaba a las botas. Las enredaderas espinosas nos desgarraban la cara y las mochilas. Ya no era solo agotamiento, era pánico, de esos que te clavan las garras en los pulmones y no te sueltan. Y las serpientes le seguían. No directamente detrás, no ruidosamente, no como un oso o un tigre abriéndose paso entre la maleza. Estos animales eran demasiado listos para eso. Nos flanqueaban. Capté destellos de movimiento en la selva. Una espiral sinuosa por aquí, una sombra serpenteante por allá. Siempre fuera de la vista, siempre cambiando de posición, arreándonos. Como presa. «No nos están persiguiendo», murmuró Steve, jadeando a mi lado. «¿Qué?», dije respirando agitadamente. «Nos guían, como si jugaran con la comida». No quería creerlo, pero tenía razón. Cada vez que cambiábamos de rumbo, intentábamos desviarnos hacia el oeste o retroceder. Una de las siluetas de serpiente aparecía más adelante. Un breve destello de escamas a la luz de la luna, seguido de un crujido sordo de músculos contra los árboles. Nos bloqueaba. Nos obligaba a seguir un camino único. Un camino que eligieron. «¿A dónde nos llevan?», murmuró Oliver. Entonces, lo vimos. Más adelante, los árboles se abrían paso a un claro inundado de niebla. En el centro,
Un estanque enorme se alzaba como una herida infectada en la selva. El agua no ondulaba, no burbujeaba. Simplemente permanecía allí, perfectamente lisa, demasiado lisa. Lucas dio un paso atrás. Number. No, no, no. Todos nos detuvimos. La jungla que nos rodeaba volvió a quedar en silencio. Entonces, chapoteo. Detrás de nosotros, nos giramos. Uno de ellos emergió, esta vez en su plenitud. Era enorme, imponente. Solo su torso era tan grueso como un camión, con la cabeza erguida como una cobra. La luz de la luna iluminaba sus escamas y emitía un brillo verdoso y dorado antinatural. Y en sus ojos, 3 en una sola cabeza, había una concentración que ningún animal debería tener. Sin hambre, sin instinto, solo propósito. Nos miró fijamente. Luego vinieron 2 más desde los lados y nos rodearon. 3 enormes criaturas serpientes nos rodearon a los 4 y nos empujaron hacia la piscina. Alzamos nuestras armas, temblando. Steve abrió fuego. Lucas se arrodilló y yo apreté los dientes mientras disparaba con mi pistola Owen a una de las serpientes. «Vete», dijo Oliver en voz alta. «¿Qué?», grité. «Dije que te fueras», gritó. Me giré justo a tiempo para verlo arrancarse la bengala del cinturón. No, pero ya estaba encendido. La bengala silbó, roja y chillando en la noche. Las serpientes se detuvieron, casi se estremecieron. Oliver dio un paso adelante con una sonrisa de dolor. «Vamos, cabrones. ¿Quieren comer? ¡Cómanme!». Agitó la bengala sobre su cabeza, gritando. Corrió hacia la serpiente más cercana, sin alejarse. Intenté moverme, pero Steve me detuvo. «No lo hagas», dijo con la voz quebrada. «No puedo». Me revolví en su agarre. Entonces la serpiente atacó. No como una serpiente, no parece nada natural. Su cabeza se desencajó como un trapo mojado, abriéndose de par en par, imposiblemente, tragándose a Oliver entero en una nube de luz roja y huesos rotos. La bengala cayó al suelo, girando una vez, y se apagó. Desapareció. Así como así. No hablamos. No había nada más que decir. Steve me jaló del hombro. «Corramos». Lucas ya se había ido, había desaparecido en algún lugar en la oscuridad. No podía decir si delante o detrás. Tropezamos nuevamente por la jungla, con los pies sangrando, los ojos abiertos y oyendo cada ramita romperse como una advertencia de muerte. Las serpientes no rugieron, no atacaron, pero siguieron. Oh Dios, siguieron. No eran animales normales, eran algo más, algo que disfruté esto. Y lo peor de todo, tenían nombres. No los conocía, pero ellos sabían el mío. Lo sentí en los huesos, una presencia que rozaba los límites de mi mente, algo indagando, observando, aprendiendo. Mi nombre es Daniel, pensé, y algo dentro de la jungla me lo susurró. Mientras Steve y yo corríamos, nuestras botas se estrellaban contra raíces enredadas y maleza, estrellándose como animales salvajes en un bosque que se había vuelto contra nosotros. El aire era más pesado aquí, más denso. Cada respiración me quemaba los pulmones como vapor. Los árboles se volvían más retorcidos a medida que corríamos. Los troncos se curvaban en espirales con formas antinaturales. La corteza se deformaba como carne derretida. Las enredaderas, lo juro hasta el día de hoy, se retorcían ligeramente al rozarlas, como venas vivas que se retraen al contacto. Steve iba delante de mí, abriéndose paso con una bayoneta. El haz de luz de su linterna abría un débil túnel a través de la neblina verde, pero la oscuridad más allá era infinita, como si la luz se la tragara la jungla. A lo lejos se oyó un crujido en la rama de un árbol, y algo enorme se deslizó a través de ella. «Nos siguen», dije entre jadeos. «Como sabuesos». «No, peor que eso», murmuró Steve. «Nos entienden». Y lo hicieron, pude sentirlo. Como si estuvieran estudiando nuestro pánico, midiendo nuestra esperanza y poco a poco exprimiéndolo. Steve se detuvo brevemente en una bifurcación del sendero de la selva, si es que se le podía llamar así. Un lado ascendía por una cresta fangosa, el otro descendía entre enredaderas más densas y niebla.
¿Por dónde?, ladró. —¡Cresta, sube! —exclamé con las piernas ardiendo por el sprint incesante. Él asintió y subimos la cuesta, resbalando sobre la piedra mojada y agarrándonos a las raíces. De algún lugar abajo nos llegó un sonido como una risa silbante. Lo juro por mi tumba. Era una risa. Miré hacia atrás y vi algo emerger de las vides de abajo. No es una serpiente completa, solo el ojo, verde, sin párpados, observando. Luego parpadeó, lenta y deliberadamente. —¡Vete! —grité, agarrando la mochila de Steve y arrastrándolo hacia arriba. En lo alto de la cresta, las raíces se engrosaron formando un nido de ramas enredadas. Saltamos una. La bota de Steve se enganchó. Aterrizó con fuerza. —¡Maldita sea! —gritó agarrándose el tobillo. Me giré y me agaché a su lado. Su rostro estaba pálido. Me lo torcí mucho, siseó. No puedo correr así. —No te quedarás atrás —dije. —No llegarás muy lejos arrastrándome —protestó Steve. —Nos esconderemos. Espera hasta que... Pero no pude completar la frase porque algo me sobresaltó. Los árboles de abajo se quebraron como ramitas. Un muro de movimiento surgió de la niebla. Entonces lo vimos. Un cuello largo, escamas negro-verdosas que ondulaban como metal líquido a la luz de la luna. No se estaba cargando. No le hacía falta. Estaba jugando con nosotros. Levanté mi rifle y disparé 3 tiros inútiles. Las balas rebotaron en sus escamas como bolitas de papel en una armadura. Steve me miró a los ojos. —Ve, Daniel —dijo Steve. —No —respondí estoicamente. Sacó la bayoneta y se incorporó. —Siempre fuiste el afortunado —dijo con una sonrisa que me partió el corazón. —Haz que valga la pena. Me empujó hacia atrás, fuerte. —¡Corre! —gritó Steve a todo pulmón. Tropecé, dudé un último segundo. Luego me giré y salí corriendo. Detrás de mí, oí el golpe húmedo de algo enorme al aterrizar. Un grito humano. Una última maldición. Luego silencio. No hubo disparos. No, Steve. 5 de octubre de 1943. 1:47 de la mañana. Ya no sabía hacia dónde estaba corriendo. No estaba muerto, pero tampoco estaba vivo en el sentido normal. Ya no. Tenía los brazos entumecidos. Mis piernas no querían moverse. Tenía la boca abierta, jadeando, pero al principio no respiraba. Me atragantaba con un aire denso y húmedo que sabía a cobre y musgo. Mi uniforme estaba empapado, no solo de sudor o sangre, sino del río. Podía olerlo en mí, ese hedor estancado de algo antinatural, algo que se escondía bajo el agua. No podía recordar cuánto había corrido ni siquiera cuándo me detuve. Solo que la selva ya no gritaba, susurró y estaba escuchando. Intenté levantar la cabeza. El mundo nadó. Los árboles se difuminaban como dedos torcidos en un sueño febril. El dosel se retorcía en patrones antinaturales. Ni estrellas ni luna, solo un sofocante techo verde negruzco. El corazón me latía con fuerza, pero mi cuerpo pesaba 1000 libras más. Mi espalda estaba apoyada contra algo. Un árbol, pensé al principio, pero la corteza era suave, húmedo, y pulsó. Me caí rodando con las pocas fuerzas que me quedaban, desplomándome en un charco de barro negro. El calor me oprimía, implacable. Tenía los labios agrietados, la lengua pegada al paladar, y mi piel, Dios mío, sentía un hormigueo. Unas pequeñas picazones me subían por el cuello y los brazos. Aplastaba a ciegas, pero no había insectos, solo la sensación. Una picazón fantasma, como si algo dentro de mí se moviera. Me quedé allí tumbado durante horas, quizá más, delirando, divagando sin sentido, murmurando nombres. Oliver, Steve, Lucas. Sus nombres eran mantras. Si dejaba de decirlas, temía olvidarme de que alguna vez existieron, o peor aún, que me olvidaran. Con el tiempo mis ojos dejaron de nublarse, y fue entonces cuando los volví a ver. No las criaturas, los ojos, un poco más allá de la línea de árboles, brillando débilmente, cerca del suelo, parpadeando como la luz de una vela. 3, siempre 3. No se movieron, no parpadearon, pero sentí que me taladraban.
Ya no caso más, solo mirando, juzgando, como si supieran que ya estaba destrozado, que ya me habían arrebatado todo menos lo que realmente importaba, la fe. Ahora creí en ellos, y ellos lo sabían. 3:40 a.m. De alguna manera, después de Dios sabe cuánto tiempo, encontré la fuerza para gatear. No sé cuánto tiempo estuve mudado. No me importaba a dónde iba. Ya no tenía rumbo, solo un instinto que gritaba una palabra en mi cabeza. ¡Aléjate! Me arrastré por el suelo de la selva como un animal moribundo, entre helechos espinosos, troncos musgosos, bajo árboles caídos. Mi mochila había desaparecido. Mi casco había desaparecido. No tenía nada más que mi arma y una ferviente plegaria para que los dioses que gobernaban esta selva se hubieran cansado de mí. Finalmente llegué a una cresta. Descendía por un sendero estrecho, algo artificial creo. Tierra aplanada, casquillos de bala esparcidos, colillas viejas, una ruta de patrulla. Me desplomé allí, de cara al suelo, mientras mis últimos vestigios de energía se drenaban como el aceite de un motor roto. El cielo por fin empezó a cambiar. No era un amanecer, sino un tenue gris en el borde del dosel. Ya podía ver nubes, nubes normales, cielo real. Fue la cosa más hermosa que jamás había visto. Recuerdo haber sonreído por primera vez en mucho tiempo. Entonces, oscuridad. 12 de octubre de 1943. Hospital de Campaña Australiano, Puerto Moresby. Cuando volví a abrir los ojos, la jungla había desaparecido. El techo era blanco. Las sábanas estaban limpias. Se oían voces murmuradas tras una cortina. Tintineo médico. El suave pitido del equipo. Estoy vivo. De alguna manera, vivo. Pero al parpadear ante la luz estéril, mi corazón se hundió, no de alivio, sino de pena. Porque me acordé de todo. Y me di cuenta que ahora estaba solo, verdaderamente solo. Estuve despierto más de una hora sin decir una palabra. Me quedé allí tumbado bajo las sábanas blancas y ásperas, mirando el ventilador de techo que giraba lentamente. El zumbido era hipnótico, casi demasiado fuerte. Me picaba la piel, me dolían los músculos. Apenas podía distinguir dónde terminaba el dolor y dónde empezaba el entumecimiento. Intenté levantar el brazo. Tubos, vendajes, sangre seca bajo las uñas. Finalmente mi voz salió seca y quebrada. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Una enfermera estaba a mi lado antes de que pudiera terminar. Una mujer amable, de unos 35 años, cabello castaño recogido en un moño apretado, uniformemente impecable. Creo que se llamaba Margarita. Solo lo recuerdo porque me llamó cariño una vez y casi lloré. «Estás a salvo», dijo con suavidad. «Una patrulla de reconocimiento avanzada te encontró hace 7 días. Has estado inconsciente desde entonces. Fiebre, deshidratación severa, laceraciones, costillas rotas». No pregunté por mi pelotón, aún no. Sabía la respuesta antes de que ella la dijera. Al final vinieron a buscarme al día siguiente. 2 oficiales, uniformes limpios, insignias de latón y botas lustradas, un australiano y un estadounidense. Pidieron una declaración, les di uno. No la versión abreviada, la verdad. Desde la quietud antinatural del río hasta los ojos brillantes, la mirada de Oliver y la última resistencia de Steve. Les conté todo, las serpientes, el silencio, los ojos, la escala imposible de las criaturas y cómo jugaban con nosotros. No me detuvieron, no se rieron. Pero en cuanto terminé, se miraron. Sutil, experto. El estadounidense se aclaró la garganta y dijo: «Ha sufrido un trauma grave, soldado. El delirio en el campo de batalla es común. La insolación puede causar alucinaciones». «Sé lo que vi», dije, tratando de protestar. «El duelo puede alterar la memoria. Algunos hombres lo afrontan construyendo imágenes elaboradas de los acontecimientos», dijo el oficial australiano. «No», susurré. «Eso no fue mi imaginación. Ese río no era solo agua. Era una desembocadura. No escribieron esa parte». Cuando salieron, la puerta se cerró con un clic detrás de ellos, como un ataúd al sellarse.
Pasaron los días y vi a múltiples soldados heridos, lesionados o incluso medio mutilados entrar a la sala médica en la que me encontraba. Eran en su mayoría australianos, pero algunos eran neozelandeses y otros estadounidenses. Sin embargo, con el paso de los días, no pude evitar notar algo extraño en mis otros compañeros de habitación. Algunos lloraron mientras dormían, algunos se quedaron mirando a la nada, y algunos hablaron. A altas horas de la noche, cuando las enfermeras apagaron las luces y solo quedaron los heridos, oí los susurros. No es mío. ¿Oíste sobre aquella patrulla que desapareció cerca de la cuenca oriental?, decía uno. Sí, solo quedan botas y mochilas, respondió otro. Escuché a alguien decir que de alguna manera los árboles se los comieron, dijo alguien más. No, era el río. Hay algo en el río, respondió alguien más. Más voces, más historias. Un hombre de Queensland dijo que vio a un soldado japonés ser arrastrado a un estanque por algo con dos bocas. Un neozelandés dijo que la mitad de su pelotón fue emboscado por un cocodrilo gigante que tenía patas, más grande incluso que un cocodrilo salado. Un cabo norteamericano, demacrado y con ojos desorbitados, dijo haber visto una serpiente gigante con rostro humano. No pude dormir durante días, no porque tuviera miedo, pero porque sabía que no estaba sola. 21 de octubre de 1943. Me encontraba acostado en la cama del hospital, ciertamente sin moverme demasiado para asegurarme de sentir algún dolor. Justo cuando estaba pensando en cerrar los ojos para tomar una siesta, un soldado con uniforme australiano se acercó a mí. El hombre era de piel oscura, alto, delgado y con una mirada penetrante que te atravesaba. Creí que era un papú nativo de Nueva Guinea. Al principio no habló mucho, simplemente se sentó a mi lado y esperó hasta que los demás se durmieron. Luego, en voz baja, dijo: «Te vi esa noche». Me volví hacia él lentamente, cuando te trajeron las camillas. Estabas cubierto de barro y podredumbre. Susurraste nombres en tu estado inconsciente. Oliver, Steve, Lucas, una y otra vez. Me incorporé un poco. ¿Los oíste? Él asintió. Estuve en la región, sirviendo de guía para los soldados aliados de la zona. Vi el rastro que seguiste. Sé lo que te siguió. Lo miré con una expresión que preguntaba, ¿y luego qué? Y luego dijo una palabra. Masalai. No lo he repetido, todavía no. En lugar de eso, susurré. ¿Qué es eso? Miró en silencio por la ventana. Finalmente, habló. En nuestras tradiciones, los Masalai son espíritus, no fantasmas, no demonios, sino espíritus de la tierra. Algunos protegen, otros engañan y otros matan. Viven en los bosques de estas tierras y, dentro de ellos, residen principalmente en lugares con agua, como cascadas, estanques y, sobre todo, ríos. Lugares a los que los hombres no pertenecen. ¿Esas criaturas?, pregunté débilmente. Él asintió. No son criaturas, son manifestaciones, formas que adoptan para ahuyentar a los hombres. Pueden adoptar la forma de muchos animales, pero en la mayoría de los casos se manifiestan como serpientes gigantes o cocodrilos, a veces con rasgos extraños. El hombre se volvió hacia mí y me dijo: «Tienes mucha suerte, Daniel. La mayoría de la gente que ve a los Masalai no sobrevive. Generalmente, antes de que las víctimas de los Masalai mueran, estos suelen jugar con el pánico de sus presas y lo estudian e incluso lo juzgan en cada detalle». Vi tres serpientes gigantescas, dije rápidamente, intentando no respirar con dificultad. «¿Viste una?», susurró. «Las serpientes son cabezas, partes. El cuerpo está bajo el río, enterrado, respirando, esperando». Me sentí enfermo. «¿Por qué yo? ¿Por qué sobreviví?», Zrenia, pregunté. «Porque uno de tus amigos decidió morir por ti. Los Masalai lo respetan, se lo llevan y se van». «Dos», dije. «Dos de mis compañeros se sacrificaron por mí». Entonces se levantó, me miró por última vez y dijo: «No vuelvas a entrar en esa selva, nunca más». Luego se fue, sin saludo, sin despedida,
pero creí cada palabra que dijo. 9 de noviembre de 1943. Los médicos me dieron el alta para tareas ligeras. Estaba demasiado débil para el combate, demasiado inepto para el frente. Me enviaron de vuelta a la costa norte de Australia, cerca de la ciudad costera de Darwin, lejos de la selva. Trabajé en torres de radio, repetidores de transporte y guardias costeras. Trabajo seguro, trabajo aburrido. Pero cada vez que veía agua, cada vez que pasaba por un río, por pequeño que fuera, hice una pausa y esperé, por si acaso, porque incluso los océanos están conectados a los ríos, y algunos ríos recuerdan. 4 de octubre de 1993. Hoy cumplo 73 años. La casa está llena de risas. Mis hijas están aquí, ambas crecidas y hermosas de una forma que jamás imaginé cuando las tuve en brazos. Sus maridos son buenos hombres, amables, respetuosos y solo un poco temerosos de mí, lo que me hace reír más de lo debido. El verdadero caos, por supuesto, viene de los nietos. Anne, mi primogénita, llegó con sus 3 hijos. Emma, la mayor, cumplió 11 años el mes pasado. Y los gemelos, Ben y Lily, bueno, tienen 7 y ya corren como perros salvajes alrededor de los muebles de la sala. Sarah, mi segunda hija, llegó poco después, dando paso a sus hijos, Josh y Michael, con solo 1 año y medio de diferencia, pero muy unidos. Ya están intentando comer galletas a escondidas antes de cenar. Es un buen día, casa llena. Elsa, mi esposa desde hace más de 40 años, preparó su famoso cordero asado, y todo el lugar huele a romero y cebolla dulce. Todavía me sonríe como en 1949, cuando éramos jóvenes y estábamos locamente enamorados. La conocí 4 años después de que terminara la guerra, y supe, simplemente supe, que ella era mi ancla, mi futuro. Nos casamos ese mismo año. Nunca se inmiscuyó demasiado en la selva. Sabía lo suficiente como para no preguntar. Y yo le agradecí. Se lo dije solo una vez, hace mucho tiempo. Me tomó la mano y dijo: sobreviviste a algo que no debías sobrevivir. Eso te hace más fuerte que la mayoría. Pero eso no hace que los recuerdos desaparezcan. Justo después de que me dieran de baja tras el fin de la guerra, volví a Perth y acepté un puesto en el puerto pesquero. Un primo mío había trabajado allí antes de la guerra y me defendió. Para 1946 ya era gerente. Permanecí allí 41 años. La gente siempre me pregunta por qué no pasé a algo más emocionante, más exclusivo. Pero me gustaba la rutina, la estructura. Me gustaba que lo peor con lo que tenía que lidiar eran los barcos de arrastre retrasados o las disputas en los muelles. Me gustaba que el océano, incluso con todo su misterio, te mostrara todo en la superficie. Podrías verlo, rastrearlo. A diferencia de un río, los ríos esconden cosas. Anne nació en 1954 y Sarah en 1956. Criar a 2 hijas después de sobrevivir a esas serpientes fue una extraña gracia. Me quedaba de pie en sus puertas por la noche cuando eran pequeñas, viéndolas respirar, susurrando nombres en mi cabeza. Oliver, Steve, Lucas, incluso Jack. Todo se ha ido y, sin embargo, de alguna manera, todavía está conmigo. Les leía cuentos a Anne y Sarah antes de dormir cuando eran pequeñas, y a veces me detenía a media frase porque mi mente se desviaba. Al barro, al fuego, a esa bengala en la mano de Oliver justo antes de que se desvaneciera. Algunas noches me despertaba empapado en sudor, oyendo el silbido del agua al moverse contra la gravedad. Elsa me abrazaba, me frotaba la espalda, pero no decía nada. Hay algunas cosas de las que no puedes hablar sin arrastrarlos de nuevo a la habitación. La gente nunca lo ha notado, ni siquiera Elsa, pero cada vez que estoy cerca del agua, agua real, algo dentro de mí se aprieta. No solo el océano, aunque trabajé junto a él durante décadas. Me refiero a todo lo que fluye, a todo lo que se acumula. Estanques, arroyos, cascadas. Los ríos sobre todo. Incluso ahora, con 73 años, rodeado de mi familia, todavía lo siento. Este mediodía, fui al baño a hacer mis necesidades.
Me quedé allí, de pie, aturdido, aún desvelándome, y vi mi reflejo en el agua, ese brillo silencioso, y de repente no pude moverme. Lo miré demasiado tiempo, tanto que la porcelana se desvaneció y el agua se sintió demasiado profunda, como si ya no estuviera en un baño, sino allí, junto a ese río en las selvas de Nueva Guinea, hace tantos años. Entonces un golpe a la puerta me hizo regresar. ¿Abuelo? Era la voz de Lily, un poco preocupada. ¿Estás bien ahí dentro? Me aclaré la garganta. Bien, cariño, salgo enseguida. Nunca les conté a mis nietos la verdadera historia. Saben que luché en la guerra, claro. Han visto las medallas. Saben que estuve en Nueva Guinea. Pero creen que luché contra los japoneses. Creen que fui un héroe de guerra. No saben la verdad. Que no fui un héroe, fui un testigo, el último de todo un pelotón. Y algunas noches me pregunto si fue por eso que me salvé. No advertir a los demás, no entender. Pero para recordar. Porque no olvidan. Y los ríos nunca dejan ir lo que se han llevado. El sol se ha puesto. Ann, Sara, sus maridos y los nietos se han ido a casa. Elsa tararea en la cocina. Ya se ha comido el último trozo de pastel y las velas ya se apagaron. Fue un buen cumpleaños. Pero más tarde esta noche, cuando todos se habían ido, me senté en el porche, sola. Me serviré un vasito de whisky, la misma marca que Oliver me pasó de contrabando el día de mi cumpleaños hace 50 años, y contemplaré el lago que está al otro lado de la calle. Esta noche está tranquila, pero aún así, yo lo sé mejor. Me sentaré allí y esperaré. No por mucho tiempo. Solo el tiempo suficiente para ver si la superficie se mueve, o si se forma una onda sin viento. Y si vuelvo a ver esas 3 luces verdes, aunque sea una vez, no gritaré. Simplemente asentiré, porque ahora lo sé. Algunas cosas nunca te abandonan. Algunas cosas simplemente esperan el tiempo suficiente.